Tayuya hizo una mueca de dolor por enésima vez. Apretando el puño, luchó contra el impulso de mirar el muñón de su brazo, sabiendo muy bien que lo había hecho demasiadas veces como para justificarlo más. Pero eso no impidió que el dolor le recordara su situación cada pocos segundos, y Chiyo había hecho que la obtención de analgésicos fuera imposible en todo el pueblo, para ira de las pelirrojas. El viejo murciélago no parecía pensar que las secuelas de la cirugía requirieran tales cosas. Lo que sea que le diera esa opinión seguramente moriría de una muerte horrible una vez que Tayuya se apoderara de él. Sin embargo, la cirugía ya había quedado en el pasado, y se sintió más que aliviada al saber que sería la última que tendría que soportar en el futuro previsible. El dolor duraría un tiempo, pero al final, supo que sería por su propio bien. Si bien se le había recomendado que no intentara ninguna actividad extenuante de chakra con el nuevo implante, se había quedado con una cantidad de tiempo libre bastante abrumadora mientras se recuperaba. Chiyo estaba demasiado ocupada ayudando a administrar la aldea por el momento para darle algo que hacer, y la atención de Naruto siempre estaba en otra parte. Había pasado casi una semana desde que había sellado al Ichibi dentro del joven Kage. De alguna manera, a través de algún tipo de milagro, los ancianos y el consejo pudieron hacerlo pasar como si Temari se mantuviera ocupada por las formalidades y los requisitos políticos de su nueva posición. Muchos de los aldeanos simpatizaban a su manera. Tayuya había considerado la idea de filtrar la información sobre los Biju un puñado de veces solo para ver qué pasaba. Definitivamente terminaría con ella asesinada, ya sea por el consejo o por el propio Naruto, y como tal no se había atrevido a cometer un desliz al respecto. No tanto por miedo, especialmente no por el consejo, sino simplemente porque tenía algunas cosas que debía resolver antes de poder morir sin sentirse frustrada. Lo primero en la lista es por qué todavía estaba viva en primer lugar. Naruto le había dado una respuesta lógica a esa pregunta, pero después de las palabras de Temari al respecto, la pelirroja no pudo evitar pensar más y más en ello. Cuanto más pensaba, más se daba cuenta de lo plausibles que eran las sospechas de Temari. La explicación de Naruto dio un razonamiento lógico de por qué la salvó y, hasta cierto punto, por qué estaba tan obsesionado con su seguridad física, excepto por sus extremidades. Pero eso fue todo. Solo explicaba su deseo de mantenerla viva y capaz de tener hijos. Sus acciones hasta ahora obviamente enviaron mensajes contradictorios a numerosos observadores, algunos de los cuales asumieron una participación romántica entre los dos, y eso la preocupó. Había actuado con todo su corazón delante de Temari, despotricando sobre haber matado a Naruto ella misma y mortificándose al pensar en el objetivo del tamaño del mundo que estaría pintado en su espalda por ser visto como su interés amoroso. Pero sabía que esa no era la razón por la que estaba nerviosa. Estaba preocupada porque sabía que Naruto era un buen mentiroso. Sabía que le estaba mintiendo, probablemente sobre muchas cosas, pero aún así no era capaz de discernir la verdad de la mentira. De todos modos, no con él. Otros los podía leer como libros, o al menos como portadas de libros. Incluso Orochimaru, a pesar del genio de las serpientes, era bastante fácil de leer la mayor parte del tiempo. Pero Naruto era un completo misterio para ella. Tayuya se las arregló para reducirlo a simplemente no saber cuál era el objetivo del Jinchuriki. Todos los demás tenían un objetivo. Algo que estaban tratando de lograr que hiciera que juzgar sus acciones en situaciones específicas fuera bastante simple. Orochimaru quería ser inmortal y omnisciente, y no había nada que no hiciera para obtener ese sueño. Pero Tayuya no sabía lo que Naruto quería. ¿Cuáles eran sus límites? Su moral. Lo que él consideraba valioso y lo que era prescindible para él. Simplemente no tenía suficiente información para juzgar correctamente y eso la estaba estresando. Por alguna razón, las palabras de Temari se quedaron grabadas en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. Por mucho que intentara rechazar la idea, la mera posibilidad de que la rubia tuviera toda la razón en sus suposiciones era inimaginable. La curiosidad se apoderaba de ella una vez más. Un grave defecto de carácter al que solo se había visto obligada a ceder desde que conoció al Jinchuriki. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba estar absolutamente segura de que no había ningún motivo oculto detrás de que Naruto la mantuviera cerca, y si por casualidad Temari tenía razón, entonces necesitaba averiguar cuál era el verdadero razonamiento. Cuando comenzó a contemplar y planear su método para interrogar al pobre tonto, Tayuya comenzó a pasear por el apartamento.
No fue hasta que entró en el dormitorio por cuarta vez que tuvo que detenerse en seco, sus ojos fueron atraídos violentamente hacia el espejo frente al que estaba parada. Si bien el objeto reflectante definitivamente había estado allí todo el tiempo desde su llegada, en realidad nunca se había tomado el tiempo para mirarse a sí misma. De hecho, no se había molestado en comprobar su apariencia desde la misión de sacar a Sasuke de Konoha. No quiere decir que se preocupara demasiado por su aspecto, pero todavía había un cierto nivel de modestia y organización que sentía la necesidad de mantener en su apariencia externa. Dicho esto, su look actual, si uno se atreve a llamarlo look, recordaba más a la forma en que era cuando Orochimaru la encontró por primera vez. Todavía llevaba la ropa que Naruto le había dado. Habían sido limpiados, por supuesto, pero sus viajes habían llevado la tela barata a sus límites. Algunas manchas se estaban desgastando, mientras que las costuras mostraban signos de debilitamiento. La camisa gris había conservado bastantes manchas de sangre, e incluso tenía una o dos roturas. Los pantalones eran iguales, pero afortunadamente eran negros, por lo que nada era demasiado obvio. Aún así, la ropa nueva era algo que probablemente valía la pena investigar, y Suna tenía una gran reputación en lo que respecta a las telas y la ropa. Al estar en una zona tan aislada y vivir en algunas de las condiciones más duras de cualquiera de las aldeas, Suna había desarrollado una gran habilidad para el trabajo textil. Sus prendas siempre fueron buscadas por ser fácilmente lavables pero mucho más duraderas que la mayoría. El equipo shinobi se hizo con aún más precisión y cuidado. Al ser un pueblo conocido por su shinobi de naturaleza eólica, no era improbable que la ropa se cortara y se desgarrara. No hace falta decir que habían hecho todo lo posible para perfeccionar el arte de hacer ropa para casi cualquier propósito. Sus ojos se desviaron lentamente por su propio reflejo hasta que se quedó mirando su cabello. Se había tomado el tiempo de limpiarlo a menudo desde que llegó a Suna, ya que la arena hacía la vida más que irritante. Pero no era la limpieza lo que le preocupaba. Era el estilo. O mejor dicho, lo que le faltaba. Había perdido toda su ropa en la misión de atrapar a Sasuke, y eso incluía su sombrero. Si bien no tenía ningún valor sentimental para ella, el tocado era una característica clave de su estilo particular, especialmente cuando se trataba de cómo mantenía su cabello. No se oponía en absoluto al estilo actual en el que lo tenía, ya que había conseguido que Chiyo la ayudara rápidamente a recoger la mayor parte en una cola de caballo, dejando dos flequillos para enmarcar su rostro. Pero definitivamente iba a necesitar otro sombrero. Lamentablemente, tales pensamientos de una juerga de compras se detuvieron desafortunadamente cuando se dio cuenta con un puchero de que no tenía el dinero para hacerlo. Para su consternación, mirando a su alrededor rápidamente, trató de encontrar algo que valiera la pena vender por la justificada causa de la compra de ropa, solo para darse cuenta de que en realidad no tenía nada para vender en primer lugar. Se sentó y reflexionó un rato sobre sus propios pensamientos. La idea de robar ropa nueva era más que factible, al igual que la idea de robar algo para venderlo por el dinero, pero ninguna de las dos opciones valía la pena el riesgo en ese momento. No pasó mucho tiempo antes de que una vez más se quedara atascada, su mente volvió al estado de repetir las palabras de Temari una y otra vez hasta que tuvo un colapso mental. Pero pensar en la rubia solo le trajo una nueva idea a la pelirroja, una que definitivamente valía la pena intentar. Después de todo, estaba segura de que a Temari le vendría bien una merecida distracción del estrés de su nueva posición. O al menos así lo iba a decir Tayuya. Siempre es mejor dar la impresión de tratar de ayudar a los demás que ser egoísta. Con una decisión tomada, Tayuya se puso de pie de un salto y salió del apartamento. Se dirigió con bastante habilidad al hospital, asegurándose de que no la siguieran. Si bien era de la opinión de que mantener el Jinchuriki recién hecho en el hospital era una mala idea, no significaba que fuera a expresarlo. Las excusas del consejo habrían sido mucho más creíbles si Temari se hubiera mantenido escondido en la torre Kasekage. Pero bueno, mentes más grandes estaban pensando en el asunto, así que ¿quién era ella para discutirlo? Si no hubiera sido por su experiencia previa al pasar la seguridad de Ambo en Konoha, entonces estaba segura de que no habría podido pasar por alto a los shinobi estratégicamente colocados que parecían rodear el edificio. Nadie le echó una segunda mirada mientras se abría paso por los pasillos, sus ojos escudriñaban cada habitación a medida que pasaba por ellas. Era estúpido pensar que Temari estaría en cualquiera de las habitaciones estándar,
pero mirar a su alrededor nunca estaba de más y siempre era bueno hacer creer a los demás que estaba buscando a alguien más. Dicho esto, Tayuya en realidad no sabía dónde se mantenía Temari, por lo que no estaba del todo segura de por dónde empezar a buscar en primer lugar. No sería prudente preguntarle a cualquiera. Si bien ella y Naruto eran probablemente la comidilla del pueblo, cuanto menos atención pudiera atraer hacia sí misma, mejor. Eso, y lo último que necesitaba era que Naruto se sintiera frustrado con ella por causar una escena, otra vez. Después de lo que pareció una eternidad, la pelirroja sintió que podía decir con seguridad que había explorado todas las áreas accesibles del hospital, que había memorizado y mapeado para obtener beneficios futuros. Alguien en su profesión nunca supo cuándo sería útil conocer el diseño completo del edificio hospitalario de una aldea importante, pero, lamentablemente, ese conocimiento tenía consecuencias. Aquellos en el edificio que no la habían pensado dos veces antes, obviamente estaban empezando a sospechar. Fue el foco de muchas miradas curiosas y miradas extrañas. Sin duda, sus continuas vueltas por los pasillos habían comenzado a superar los límites de la normalidad. Lamentablemente, esto se produjo demasiado pronto. No había habido ni una sola señal o inclinación sobre dónde estaría Temari. Ni siquiera un genjutsu escondiendo una puerta, o algún shinobi fuera de lugar custodiando algún pasadizo secreto en una pared. No había encontrado nada, pero para su mala suerte, alguien la había encontrado. No era evidente de inmediato, ni fácilmente detectable sin tener un entrenamiento de genjutsu muy intenso, pero definitivamente había uno que se estaba utilizando en algún lugar a su alrededor. No podía decir de dónde, y ni siquiera podía precisar cuáles eran sus efectos. Quienquiera que lo usara era hábil, eso era seguro. Sin embargo, no fue hasta que las paredes del hospital comenzaron a derretirse que Tayuya realmente se dio cuenta de lo hábiles que eran. Su cabeza se movió rápidamente, ya que era demasiado tarde para darse cuenta de la repentina falta de gente alrededor. Una cadena murmurada de maldiciones se deslizó de su boca mientras comprendía la realidad de su situación. El edificio dejó de derretirse momentáneamente, solo para dejar de existir en un abrir y cerrar de ojos, dejando a su paso un campo abierto de nada más que el árbol muerto ocasional. Lo que más le llamó la atención fue el cielo, o mejor dicho, la luna roja como la sangre que iluminaba el mundo en el que ahora se encontraba. Era un genjutsu, no había duda de ello, pero estaba mal. No lo había detectado, ni siquiera el menor indicio de que su mente estuviera siendo invadida. E incluso ahora, como estaba atrapada en la creación de otra persona, no podía sentir lo que estaba mal en el mundo. Era demasiado real, demasiado perfecto, como si alguien no lo hubiera creado en absoluto, sino que simplemente la hubiera arrastrado a un lugar que realmente existía. Si Tayuya no hubiera sido una especialista en genjutsu, podría haber quedado impresionada, o incluso curiosa sobre hasta qué punto se podría llevar a cabo tal técnica. Pero no era lo suficientemente inculta como para no saber dónde estaba la técnica en la que ahora estaba atrapada y, peor aún, a quien se enfrentaba. Era obvio, para alguien que había pasado tanto tiempo bajo el dominio de Orochimaru, pero nunca en su vida imaginó que terminaría en esta situación. La realidad de todo esto la golpeó duramente cuando perdió la compostura, pulsando su chakra tanto y tan rápido como pudo. ¡Mierda! ¡Joder! 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 ¡Mierda!, gritó, cada arrebato era más fuerte que el anterior, cada estallido de chakra más desesperado. «Esto no está pasando», exclamó, abandonando los estallidos de chakra y recurriendo a morderse el brazo, sus dientes se clavaron profundamente en la carne mientras su boca se llenaba de sangre. «Eso no funcionará». Se quedó helada al oír estas palabras. Sus ojos se abrieron de par en par con un miedo que pensó que nunca tendría la desgracia de sentir. El sabor de la sangre y el dolor que lo acompañaba se olvidaron rápidamente mientras miraba el entorno inquebrantable. Ni siquiera una onda, ni una grieta, su chakra, su dolor, ni la más mínima abolladura se hicieron a la falsa realidad en la que estaba atrapada. Su brazo cayó flácido a su lado mientras sentía que sus pulmones se llenaban de sangre. Al mirar hacia abajo, vio una púa enterrada en lo profundo de su pecho, ensartándola directamente. Siguió el arma intrusa, pasando por delante de la mano que la agarraba y directamente a los ojos de su atacante. Tenían frío. Inquebrantable y calculador. Los ojos de un asesino, de un monstruo. No había emoción, ni odio,
ni lujuria, ni siquiera un atisbo de fascinación sádica. Cuanto más los miraba, más sentía que se estaba perdiendo a sí misma, sometiendo su mente a regañadientes a un poder que incluso ahora no podía esperar comprender. Podía sentir que se moría. Ya fuera por todo lo que tenía en el pecho o por la mirada debilitante de la mente que sufría, no podía estar segura. Su respiración se había detenido durante algún tiempo y ya no podía sentir la mayor parte de su cuerpo. Su visión se volvía borrosa a medida que las manchas de negrura se hacían más y más grandes. El Tsukuyomi sonrió mientras perdía lo último de su visión clara. Era una técnica muy bonita. El genjutsu más perfecto. Había leído sobre él y había oído a Orochimaru hablar de su dominio inquebrantable sobre la mente y la vida de cualquiera que estuviera atrapado en él. Nunca, ni en sus pesadillas más salvajes, pensó que sería víctima de ello, tener la desgracia de encontrarse con la posiblemente última persona viva capaz de realizar tal jutsu. Pero lo había hecho, y por alguna razón, estaba en su lista. A medida que los últimos restos de su propia existencia parecían alejarse, un solo pensamiento se introdujo en lo que quedaba de su mente. Era un pensamiento inusual para ella, pero en lo que estaba segura de que eran sus últimos momentos, no pudo evitar concentrarse en él. Naruto. No era mucho para continuar, pero era suficiente para aferrarse. Solo su nombre. Tayuya no se entendía exactamente a sí misma en el mejor de los casos y si alguien le hubiera preguntado cuál sería su último pensamiento en la vida, la respuesta seguramente no sería nada relacionado con un hombre. Y, sin embargo, allí estaba ella, y lo único en lo que podía pensar era en él. No de una manera romántica cursi, sino de la forma en que alguien pensaría sobre algo importante para ellos. Algo que necesitaban para sentirse normales. Y si la pelirroja era completamente honesta consigo misma, la idea de que necesitaba a Naruto era mucho más aterradora que la idea de que ella lo amara, pero eso no venía al caso. Su mente no estaba tratando de aferrarse a un buen recuerdo, incluso ella sabía mucho. En cambio, había algo más. Una emoción. Más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. La sacudió hasta la médula y, en lo que parecía una hazaña imposible, la arrastró de vuelta desde el lugar al que se dirigía, aunque solo fuera por un segundo. Estaba asustada. Por primera vez en su vida, Tayuya tuvo miedo. No de morir, sino de perder a alguien. De perder la capacidad de pasar tiempo con alguien. No entendía por qué ese alguien tenía que ser Naruto, con la insufrible imagen mental de su sonrisa tonta grabada permanentemente en su mente, pero bueno. ¿Quién era ella para discutir con los mismos pensamientos que la estaban ayudando a aferrarse a la vida por unos momentos más? Pero lamentablemente, no podía ser para siempre, y así como su vida se desvaneció, el último pensamiento en su mente fue en Naruto. Y luego estaba de vuelta en el hospital, como si no se hubiera movido, como si no hubiera pasado nada en absoluto. Nadie a su alrededor mostró ninguna preocupación o inclinación de haber notado algo. En realidad, la forma en que la pelirroja miraba a su alrededor parecía ser lo único que llamaba la atención. No fue hasta que finalmente dejó de enloquecer y respiró hondo que el verdadero miedo de lo que había sucedido se hundió y, una vez más, ni siquiera se trataba de ella. Naruto despegó a una velocidad que sorprendió a quienes la rodeaban, pero no le importó llamar la atención en ese momento. El Tsukuyomi había sido utilizado en ella y no había duda al respecto. La única pregunta era ¿con qué fin? No podía haber sido solo para asustarla. Tales tácticas eran inútiles y estaban muy por debajo de alguien como el Uchiha, lo que solo significaba una cosa. Se había utilizado para obtener información. El jutsu era misterioso, y aunque se suponía que la mayoría de sus habilidades debían estar registradas, siempre existía la posibilidad de rasgos ocultos. Ser capaz de sacar información directamente de la cabeza de una víctima no era tan improbable. Si bien no podía ver el sentido de que alguien se metiera en su mente, Tayuya definitivamente podía identificar qué información estaría buscando a alguien. Si no era algo relacionado con Orochimaru, que a estas alturas sería información inútil y obsoleta, entonces tenía algo que ver con Naruto. La única información que tenía era que sabía que el idiota estaba definitivamente dentro de Suna, y para cualquiera que no pudiera estar seguro, era útil. Una persona normal podría haber ido directamente al Kasekaje con esa información.
Cualquiera que intentara llegar a Naruto en medio de una de las mayores aldeas Shinobi era probablemente lo suficientemente poderoso como para soportar un gran combate de rencor con los Jinchuriki. El pueblo debería haber sido puesto en alerta inmediata, pero a Tayuya no le importaba el pueblo. A ella no le importaba la gente. Lo único que le importaba era Naruto. ¿Qué coño? Tropezó con sus propios pies en un breve momento de sobrecarga mental, estrellándose con fuerza contra el suelo en medio de una calle. Estúpido. 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 Gruñó para sí misma. Salva al idiota primero y luego preocúpate por ti mismo. Continuó corriendo, sin dejar que nada la distrajera mientras se dirigía directamente a los campos de entrenamiento. A Naruto no se le permitía usarlos técnicamente, pero nadie quería hacer cumplir esa regla al tipo que hizo una arena con todo el pueblo. Era el único lugar donde podía pensar que estaría, un lugar donde los civiles no podían molestarlo y el shinobi sabía que no debía molestarlo. Un lugar literalmente tranquilo. Tenía que estar allí. No había nada más que pudiera hacer aparte de dormir. Cuando finalmente llegó a los campos de entrenamiento, extendió la mano en un intento bastante inútil de sentir su chakra. Pero se congeló en el momento en que su chakra trató de extenderse. Bienvenido de nuevo, dijo la misma voz. El tono tranquilo y sin emociones servía para perforar las palabras más y más profundamente en la mente de la pelirroja mientras se repetían en sus pensamientos. No. El estómago de Tayuya se hundió y su chakra pareció desvanecerse, como si nunca hubiera tenido ninguno en primer lugar. El mundo se retorció y se contorsionó hasta que se encontró una vez más en un campo abierto, con algún que otro árbol muerto esparcido por todas partes y una luna roja como la sangre mirándola fijamente. Nunca se había ido, demonios, ni siquiera estaba segura de si aún había parpadeado en el mundo real. Pero eso solo planteó la pregunta de por qué la hicieron pasar por una ilusión en primer lugar. No tardó mucho en llegar a algunas conclusiones. La primera y más importante es que el Tsukuyomi no otorgaba al usuario la capacidad de extraer información de su mente. Sabía cómo se sentía eso de su paso por los Yamanaka, y hasta ahora no había ninguna inclinación subconsciente a que su privacidad fuera invadida. Era un pensamiento muy reconfortante, pero también hacía más probable un resultado mucho más insidioso. Estaba tratando de romperla. Mental o emocionalmente, aún no estaba muy segura, pero parecía ser su plan de juego. Y maldita sea si no era bueno en eso. Una ilusión fue todo lo que necesitó. Un destello simplista de muerte y esperanza había hecho que Tayuya sintiera más emoción de la que jamás había querido admitir en su vida. En menos tiempo del que le tomaría a un interrogador profesional simplemente establecer el estado de ánimo, este monstruo la había dominado absolutamente a su propio talento. La había hecho morir, la había dejado vivir, alimentado su esperanza y luego la había arrastrado de vuelta al principio de todo sin pestañear. Incluso ahora, cuando ella quedó de pie frente a él, congelada en su lugar contra su voluntad, su rostro no delataba nada de sus verdaderas intenciones. Sus ojos recorrieron frenéticamente, buscando desesperadamente lo que estaba por venir. No sostenía una espiga como antes, y este mundo era suyo para dominar, por lo que no se sabía lo que podía hacerle. Todavía no había hecho ni una sola pregunta. Ella no sabía lo que él quería. No tenía nada con que negociar. Nadie sabía a dónde había huido, y realmente dudaba de que alguien pudiera intervenir en su situación antes de que fuera demasiado tarde. Se tragó el nudo que le había ido creciendo en la garganta y apretó los dientes. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto tiempo la mantuviera atrapada aquí, ella no le daría la satisfacción de romperse. Había sobrevivido a años de ser uno de los sujetos de prueba de Orochimaru y preferiría volver a chupar la polla de los bastardos serpiente antes de dejarse romper. No importaba quién fuera ese imbécil. ¿Qué reputación tenía? ¿O qué tipo de jutsu estúpido tenía? Se negó a desperdiciar las oportunidades que se le habían dado. Cuando sus ojos se cruzaron con los de él, se calmó con su determinación. Ni siquiera permitiéndose fallar en su próximo movimiento. Empecemos, dijo, sus ojos transformándose en el Manjeki Sharingan. Amaterasu. Mientras su mundo se sumergía en fuego y agonía, Tayuya se obligó a no gritar. Ningún jutsu carecía de límites o consecuencias. Pronto su control se tambalearía. Tenía que hacerlo. Y ella lo estaría esperando cuando lo hiciera.
Naruto era una persona relativamente tranquila si uno le preguntaba su propia opinión. Un poco rápido para tomar decisiones precipitadas y demasiado dispuesto a ir más allá de la norma cuando se trataba de hacer algo cuando lo necesitaba, pero por lo demás bastante tranquilo. Solo había habido un puñado de eventos que lo habían llevado al borde de la ira o la rabia, pero fueron tan aislados y de corta duración que pocos sabían lo que realmente había sucedido. No quiere decir que la falta de conocimiento impidiera que alguien aumentara su recompensa después de cada evento, ya que de alguna manera alguien lo controlaba todo. El último año había sido en su mayor parte el más tranquilo que había estado en mucho tiempo, excepto por las últimas semanas. Si bien no estaba dispuesto a culpar a Tayuya por su comportamiento más que errático, tampoco iba a descartar por completo el hecho de que las cosas se habían vuelto extremadamente caóticas desde que se conocieron. Por supuesto, había otros factores, con Akatsuki y Konoha en su espalda solo por existir, pero sabía que Tayuya iba a ser el principal culpable cuando se trataba de perder la calma. Tal y como estaban las cosas, el Jinchuriki nunca había perdido los estribos en medio de una de las 5 grandes aldeas ocultas. Su razón principal se debía a que era suicida en su mayor parte, y la otra era porque siempre había evitado situaciones estresantes de las que no podía escapar fácilmente. Enfrentarse al Ichibi desatado en Suna era lo más lejos que había llegado hasta ahora, y había estado muy contento de dejarlo así. Luego tuvo que quemar la Torre Hokage, lo que fue más por necesidad que por ira real, pero aún así mucho más de lo que nunca quiso hacer en cuanto a causar un conflicto directo con una aldea importante. Lamentablemente, a pesar de sus deseos de mantener su buen récord, las cosas simplemente no le estaban saliendo como deberían haber sido. En general, no habría sido tan malo, ya que Suna lo veía más como un héroe que como cualquier otra cosa, pero como todas las personas en el pueblo se congelaban bajo el peso de su presencia, no era razonable pensar que muchos lo despedirían con una sonrisa. Sin embargo, a Naruto no le importaba eso. De todos modos, no en este momento. Estaba demasiado perdido en la rabia como para molestarse en pensar en simples civiles. Lo único que importaba era lo que necesitaba. Necesitaba asegurarse de no desatar accidentalmente el Kyuubi en medio de la aldea. Necesitaba asegurarse de no exagerar por completo y matar a todos en su área inmediata solo con su intención asesina. Necesitaba salvarla. Necesitaba proteger a Tayuya. Y lo más importante, necesitaba matar a Itachi Uchiha. Su intención asesina se disparó drásticamente a medida que la presión ejercida por su chakra comenzó a afectar físicamente a los más cercanos a él. Sin embargo, a pesar de esta demostración de poder, la explosión de ira sin igual, Itachi no pestañeó. La única idea que indicaba su sorpresa era un ligero movimiento de sus manos, como si se estuviera preparando para realizar un jutsu. Y no se le escapó ni una sola persona presente. Itachi resopló internamente por su error. En el exterior, sin embargo, se limitó a ofrecer una sonrisa. Aunque no estaba del todo preocupado, estaba impresionado por el Jinchuriki. El aura asesina era realmente algo digno de contemplar. Dudaba que incluso Pain pudiera producir una presencia tan imponente. Por supuesto, Naruto contenía el Kyuubi, por lo que el Uchiha asumió que eso habría ayudado. Sin embargo, hay que reconocer que el chico no se había lanzado simplemente a la acción. Había mantenido la calma y aún no había movido ni un músculo. La chica que lo acompañaba, sin embargo, era un poco menos de lo que había esperado. Si no hubiera sido por el aura de Naruto que literalmente pesaba sobre ella, entonces era obvio que habría intentado atacar. Tal vez no por ingenuidad temeraria, sino simplemente por reconocimiento de la amenaza que se cierne sobre ella. De cualquier manera, tuvo suerte de no haberlo hecho. Itachi no era propenso a matar a nadie por diversión, pero tenía una misión que completar y en este momento eso era todo lo que importaba. De todos modos, matar al nuevo Kazekage por mera reacción podría haber sido demasiado problemático para su gusto. Sorprendentemente, el Uchiha no era lo suficientemente egocéntrico como para pensar que la reacción que había recibido se debía a su mera presencia dentro de la aldea. Conocía a Naruto. El Jinchuriki era mucho más de lo que jamás dejaría ver. No había la menor duda en la mente de Itachi de que el Jinchuriki había sabido de su presencia en la aldea todo el tiempo. Por eso había actuado en consecuencia. Ir tras un oponente que sabía que estabas al acecho era un suicidio,
pero ir tras su compañero para detener su mano, aunque fuera momentáneamente, era a veces la mejor ruta. Lamentablemente, esta no fue una de esas situaciones. Había subestimado por completo la reacción que obtendría, y ahora tenía que averiguar cómo lidiar con ello. Itachi Uchiha. Las palabras de Temari fueron tensas mientras luchaba por mantener la compostura bajo el aura que ahora irradiaba Naruto. Había oído hablar del traidor asesino, del nin desaparecido de rango S del que casi cualquiera huiría. Pero ahora que finalmente estaba cara a cara con él, no pudo evitar sentirse divertida. Por así decirlo, el monstruo que era actualmente Naruto hizo que el pobre Uchiha pareciera pequeño, incluso insignificante. Era casi ridículo pensar que este era el tipo que había derribado a todo el clan Uchiha sin ayuda de nadie. Naruto apretó el puño. ¿Qué haces aquí? Itachi quería burlarse. Por simple que pareciera la pregunta, no pasó desapercibida para él la afirmación subyacente. Naruto estaba exigiendo una razón por la que se le debería permitir salir con vida. Ofrecía una sola oportunidad de una resolución pacífica antes de desatar todo. E Itachi honestamente no estaba seguro de cómo responder. Reconocimiento. El Jinchuriki entrecerró los ojos, su mirada se deslizó cuidadosamente hacia la pelirroja en las manos de Itachi. Estaba inconsciente, completamente muerta para el mundo que la rodeaba. Ya lo había visto antes. Elabora, exigió. Itachi reajustó cautelosamente su postura, asegurándose de que la chica estuviera entre él y Naruto. Me enviaron a recopilar información sobre ti después de que Conan regresara. ¿Conan? Temari estaba completamente perdido de lo que estaba sucediendo aquí. ¿Por qué Naruto no estaba matando ya a este tipo? Tu líder no debe estar muy contento si va tan lejos como para enviarte a investigar, dijo Naruto casi con aire de suficiencia. ¿Alguien descubrió algo que no debería? De hecho, Itachi entrecerró los ojos ante eso. Naruto claramente sabía más de lo que estaba diciendo y eso le preocupaba. No importa cuán monumental fuera, nadie fuera de Amegakure debería haber sabido lo que sucedía dentro de las paredes de la aldea, y sin embargo, Naruto estaba sugiriendo que lo sabía. Eso era definitivamente algo que Pain necesitaría saber, y afortunadamente para el Uchiha, información más que suficiente para otorgarle una razón comprensible para escapar con vida. Realmente estás lleno de sorpresas, dijo Itachi amablemente. Pero incluso tú deberías saber mejor con quién pelear. Naruto no pudo evitar sonreír ante eso. Dice el tipo que ni siquiera está aquí. Nadie tuvo tiempo de reaccionar adecuadamente a lo que dijo Naruto antes de moverse. Temari ni siquiera podía obligarse a verlo moverse con la velocidad que mostraba. Como tal, ella no vio lo que sucedió hasta que se hizo. Era más que suficiente para explicar lo loco que estaba Naruto. Itachi se había ido, presumiblemente después de haber sido arrojado fuera del edificio a través de al menos 3 paredes por Naruto. La pelirroja en cuestión simplemente estaba parada donde Itachi una vez lo había hecho, con un Tayuya inconsciente acunado suavemente en sus brazos. Casi tan repentinamente como había aparecido, la monstruosa intención asesina de Naruto se disipó. El peso invisible que oprimía la aldea se levantó y Temari dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Sin dudarlo mucho, corrió hacia el agujero en la pared con la intención de seguir a Itachi. Él no está ahí, dijo Naruto con calma, deteniendo en seco a la rubia y recibiendo una mirada perpleja en el proceso. Itachi no es tan estúpido como para provocar problemas como ese en persona. Era una falsificación. Es posible que ni siquiera estuviera en el pueblo, si es que estaba en el pueblo. Eso no le sentó muy bien. La falsificación era demasiado buena. Incluso tenía el chakra de Itachi. No fue hasta que tuvo en sus manos al clon, si es que podía llamarlo así, que se dio cuenta de lo que era. Un pobre y desafortunado césped que había sido cambiado a la fuerza en una copia casi perfecta de Uchiha. Era una técnica realmente impresionante. Naruto no era un prodigio cuando se trataba de sentir, pero no se quedaba atrás. Engañarlo por el tiempo que lo hizo fue preocupante, incluso mortal. Subestimar a un oponente era un error que un shinobi podía cometer y que resultaría en la muerte, pero tener un enemigo que te obligaba a sobreestimarlo, para engañarte para que hicieras todo lo posible y desperdiciaras un tiempo precioso y chakra, era inteligente por decirlo menos. Naruto supo casi en ese preciso momento que necesitaba encontrar alguna manera de corregir su punto ciego sensorial.
Todavía no se había decidido si eso fue a través de sus propios esfuerzos o a través de algún otro método. Miró a Tayuya. Estaba muerta para el mundo, pero afortunadamente ilesa. No se le veía ni un rasguño, pero el Jinchuriki sabía que eso no significaba nada. Imitación o no, la presencia del Sharingan era real. El chakra del Kyuubi reaccionó como siempre lo había hecho con el Jutsu, agresivamente. Tal linaje no podía ser falsificado, pero, lamentablemente, eso solo significó más problemas para la pelirroja en sus brazos. El Tsukuyomi no era ningún secreto para él, y no había duda de que Tayuya había sido sometido a él. Ahora era solo una cuestión de hasta qué punto. La crueldad que Itachi tenía el poder de imponer a sus oponentes dentro de su mundo solo estaba limitada por el estado de ánimo de los Uchiha en ese momento. Naruto ni siquiera podía imaginar por lo que Tayuya había pasado, o por cuánto tiempo, o con qué fin. ¿Estará bien?, preguntó Temari con cautela. Naruto frunció el ceño. No tengo idea, respondió con sinceridad. No tengo ninguna forma real de lidiar con las secuelas de la técnica que usó Itachi. Solo alguien del clan Yamanaka podría tener alguna esperanza de manejar eso, y eso obviamente no es una opción. Temari miró a la chica con inseguridad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Espera, dijo. Esperemos que salga bien por sí misma. Ella era, después de todo, una subordinada de Orochimaru. Esperaría que ella manejara bastante bien incluso la tortura mental, pero no puedo estar seguro. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos para cualquier cosa cuando se despierte. El Kazakage continuó mirando a la pelirroja, notándola extremadamente muerta para el estado mundial. Eso podría llevar algún tiempo. Naruto asintió. Esto definitivamente va a hacer mella en mi agenda, dijo despreocupadamente. En el gran esquema de las cosas, había querido salir de Suna lo antes posible. Ahora que el líder de Akatsuki mostraba algún tipo de interés en sus actividades, no dejaba de ser necesario pensar que dedicaría más esfuerzos a interrumpir sus planes. Demonios, incluso podría tener sentido que adelantaran su propio horario, intentando capturarlo primero para sacarlo del camino. Eso definitivamente arruinaría las cosas. Suspiró profundamente mientras comenzaba a alejarse. Estaremos en el hotel, dijo. Si necesitas algo, ven a buscarme. Temari lo vio desaparecer a la vuelta de una esquina antes de sentarse sobre un pedazo de escombros que había quedado de la pared. Las cosas se estaban yendo de las manos. Sabía que la gente estaría detrás de Naruto, él le había hablado de Akatsuki, pero esto estaba sucediendo demasiado rápido. El factor de riesgo para el pueblo crecía día a día, no podía ignorarlo, y sería una idiota si intentara negarlo. Algo tenía que ceder. Habían pasado casi 2 semanas desde el sellado y, a medida que pasaban los días, Temari no podía evitar sentir que el peso en su estómago crecía constantemente. Con un gemido de cansancio, hundió la cara profundamente en la almohada mientras su mano se posaba en la foca. Afortunadamente, el dolor se había desvanecido, pero de vez en cuando pulsaba una gota del chakra del Biju a través de su cuerpo para recordarle su existencia. Preguntar a Naruto sobre el asunto fue menos que reconfortante. Según él, el sello fue diseñado para alimentarla lentamente con pequeñas cantidades del chakra del Ichibi hasta que su cuerpo se acostumbró completamente a él, lo que finalmente resultó en que pudiera usar su chakra con efectos secundarios mínimos. Por otro lado, también le dijo que no estaba destinado a comenzar tan temprano después del sellado, pero lo redujo a que ella era una anfitriona especialmente fuerte y ya había cumplido con los requisitos de los sellos para que comenzara el proceso. Si bien aceptó la explicación, no le impresionó demasiado. En algún lugar en el fondo de su mente, Temari sabía que tendría que haber aprendido a controlar a los Biju en algún momento, pero asumió, bastante infantilmente, que sería en sus términos y en su tiempo. El hecho de que se le impusiera el chakra de esta manera la inquietaba. No quiere decir que culpó a Naruto por la situación. Ya había demostrado que sus intenciones con el sello eran todas para ella y para el bien del pueblo. Pero nada de eso ayudó a aliviar la sensación de retorcimiento del estómago y vómito de un chakra tan vil e inhumano invadiendo repentinamente su cuerpo. En una nota positiva, mientras la foca estuviera pasando por su proceso, ella sería hilarantemente inmune al genjutsu. Una ventaja bastante beneficiosa para un nuevo Kage. Rodando hacia un lado de la cama, se sentó y se estiró perezosamente,
tomándose todo el tiempo que pudo para disfrutar de los momentos de paz que le quedaban antes de que comenzara el día. Las cosas no habían sido precisamente fáciles en las últimas semanas, pero por fin empezaban a calmarse, incluso a pesar del incidente de Itachi. Gracias al rápido trabajo de los ancianos, para su sorpresa, y a algunos de los Jonin de Suna, todo el evento se barrió debajo de la alfombra por el momento. El hecho de que tuvieran un cuerpo que lo acompañaba facilitó las cosas, e inventar una rápida historia de tapadera de un asesino descarriado que atentaba contra Tayuya fue bastante simple. Ayudó a mantener la inquietud que el shinobi tenía con la presencia de Naruto una vez que vieron hasta dónde llegaría para destruir a un solo asesino. Nadie quería probar el Uzumaki después de eso. No es que tuvieran muchas posibilidades. El idiota apenas había salido del hotel desde que llevó a Tayuya de vuelta allí. La pelirroja aún no había despertado de su estado comatoso y las cosas no parecían demasiado prometedoras. Las pocas veces que se había marchado eran casi siempre a petición de Temari para hablar con ella sobre las cosas, pero siempre eran conversaciones rápidas y concisas antes de que regresara directamente al hotel. Suspiró al pensarlo. Ya tenía bastante de qué preocuparse sin estresarse también por él. Optó por renunciar a su atuendo habitual de shinobi por el momento mientras se vestía, en lugar de optar por una blusa blanca escotada más informal y una falda negra. No era muy diferente en cuanto al estilo, pero estas prendas no estaban llenas de pequeños bolsillos ocultos o mallas de acero bien tejidas, lo que las hacía mucho más ligeras y apropiadas para el entorno seguro del pueblo. Baki, por supuesto, insistiría en lo contrario, pero ahora que lo superaba, no había mucho que pudiera decir. Atándose el pelo en sus 4 colas de caballo características, salió de su habitación. Todavía era temprano, el sol no había salido del todo por el horizonte y el frío de la noche del desierto aún persistía en el aire, un momento del día favorito para la rubia, ya que momentáneamente se extendía a ambos lados de la línea entre demasiado calor y demasiado frío. Caminar por las calles del pueblo a estas horas tempranas siempre era tranquilizador, había muy poca gente alrededor y ella fue dejada sola. Lamentablemente, ese ya no era el caso, se dio cuenta mientras saludaba a los protectores invisibles que seguían cada uno de sus movimientos. Otra ventaja de ser un Kage. Sus intenciones inicialmente eran ir directamente a la torre Kazekage y obtener algún tipo de ventaja en cualquier montaña de mierda que la estuviera esperando, pero cuanto más se acercaba a la torre, más se acercaba al hotel. A pesar de su mejor juicio, no podía deshacerse de sus preocupaciones sobre Naruto. Obviamente, todo el evento lo había afectado más de lo que podía dejar ver. Nadie en el pueblo era lo suficientemente valiente como para confrontarlo al respecto. Demonios, Tayuya era probablemente más una roca mental y emocional para Naruto de lo que nadie se daba cuenta, incluso el propio Naruto. Con un rápido cambio de dirección, se puso en camino hacia el hotel con una expresión decidida. Tardó menos de lo que pensaba en llegar, un pequeño fastidio ya que esperaba disfrutar de la mañana un poco más, pero esto era más importante. Habría otras mañanas por delante para disfrutar. Llamó a la puerta con firmeza y esperó unos minutos antes de entrar. No era como si Naruto no supiera de su presencia mucho antes de que ella llegara a la puerta. Temari no sabía qué esperar al entrar en el dormitorio, pero no se había preparado adecuadamente para la realidad. Las paredes estaban cubiertas de sellos, desde el suelo hasta el techo, de los cuales ambos también estaban cubiertos con sellos. La cama había sido trasladada al centro de la habitación, rodeada por un círculo al que parecían converger todos los sellos. Era una escena fascinante y horrible a la vez. Tayuya estaba acostada en la cama, todavía muerta para el mundo, pero respirando pacíficamente. Fue con cierta diversión que Temari notó que la cama y la pelirroja estaban meticulosamente limpias a pesar de que ella había estado fuera durante unos días. El personal de enfermería que había asignado para ayudar a Naruto a cuidar a la niña había informado que se le había negado el acceso a la habitación, por lo que claramente el idiota la estaba cuidando solo. Eso la llevó a darse cuenta de lo siguiente. El propio Naruto estaba sentado en una silla, el único mueble de la habitación, junto a la cama, sin apenas notar su presencia mientras entraba y salía precariamente de la conciencia. No fue hasta que ella cruzó la puerta que sus ojos se abrieron de golpe y se fijaron en ella como un halcón. Por un breve momento, Temari estuvo seguro de que estaba listo para matarla solo por reflejo hasta que se dio cuenta de quién era y se calmó. «Oh, oye Temari», dijo bostezando en voz alta y poniéndose de pie para saludarla.
Perdón por la habitación. El joven Kage examinó la habitación una vez más con una leve mirada de incredulidad. Está bien, dijo ella, deteniéndose finalmente para mirarlo. Estaba visiblemente agotado y desaliñado. Cualquier atisbo de control y fortaleza se estaba desvaneciendo mientras él continuaba de pie frente a ella, con los ojos desenfocados y la postura demasiado relajada. Pero no lo eres. Hizo un gesto con la mano. Estoy bien. Una vez que Tayuya despierte, me arreglaré, dijo. ¿Qué tal si duermes un poco ahora? Lo necesitas, dijo Temari. Seguro que Tayuya sobrevivirá unas horas sin que la mires como un buitre. Naruto frunció el ceño. No, me quedaré. Tengo que estar aquí cuando se despierte, y una vez que se despierte, ¿qué vas a hacer? En tu estado no serás bueno para nada más que para hacer su saco de boxeo personal. Se encogió de hombros. Creo que me lo merezco. Temari puso los ojos en blanco, agarró a Naruto de la mano y lo arrastró fuera de la habitación. Cerrando la puerta tras ellos, ella lo miró expectante. Adelante, pues, sella la habitación. Sé que tienes una configuración de seguridad ridícula. Una vez que hayas terminado, límpiame y encuéntrame en mi oficina. Necesitas un respiro y yo necesito una razón para que nadie me moleste por un rato, dijo con severidad, sin dejar lugar a la discusión. Aún así, tuvo que moverse rápido y taparle la boca con la mano para evitar que intentara algún tipo de excusa. Si no haces lo que te digo, haré que el propósito de mi vida sea dominar la manipulación de la arena y enseñarte lo verdaderamente desagradable que puede ser la arena cuando llega a todas partes. Y me refiero a todas partes. ¿Entendido? Naruto no tuvo más remedio que asentir y contener un estremecimiento. Muy bien. Te veré pronto, entonces. No hagas esperar a una chica. Lo dejó para que se arreglara y se dirigió a la torre a un ritmo pausado que todavía no era tan largo como le hubiera gustado que fuera. No pasó mucho tiempo antes de que quedara enterrada hasta el cuello en el papeleo, el desafortunado resultado de todo el desastre y las situaciones complicadas de las que el pueblo se había visto envuelto en los últimos tiempos. Fue una pequeña bendición que su mañana no fuera interrumpida por ninguno de los miembros del consejo antes de que Naruto finalmente la honrara con su presencia. Había estado tan absorta en su trabajo que había perdido la noción del tiempo y, efectivamente, él llegaba tarde. Creí que te había dicho que no me hicieras esperar. Preguntó ella con brusquedad. Naruto sonrió tímidamente. Lo siento. Tuve que establecer algunas precauciones adicionales por si acaso. También dejé algunos clones en el hotel. Temari negó con la cabeza. Te vas a quemar, Naruto. No es saludable, y te garantizo que Tayuya te gritará por estar harapiento preocupándote por ella de esta manera, dijo, levantándose de su escritorio y estirándose. Ahora, siéntate. Tenemos que hablar de algunas cosas. No necesitó que se lo dijeran 2 veces, encontrando rápidamente un asiento mientras Temari hacía una rápida señal con la mano a sus guardias. Todos los Anbu presentes se dispersaron fuera de la zona, presumiblemente a lugares donde aún podrían ser útiles, excepto uno, que desapareció solo por un momento antes de entrar a la oficina con una bandeja que contenía una botella y 2 tazas. Colocó la bandeja sobre el escritorio del Kage e hizo una reverencia antes de irse. ¿Debería el Kage realmente estar bebiendo mientras está en el cargo? Preguntó Naruto con escepticismo, mirando la botella de sake con cautela. La Kage puede hacer lo que le plazca, bromeó Temari juguetonamente, sirviéndose una taza. Y sería prudente que siguieras mi ejemplo. Necesitas algo para relajarte y relajarte. Puedo meditar más tarde para eso, dijo, solo para ser recibido con ojos penetrantes y fríos. Sin más quejas, se sirvió un vaso y comenzó a sorber. Dijiste que querías hablar de algunas cosas, preguntó. Supongo que quieres saber por qué Itachi Uchiha estuvo aquí, Temari asintió. Esa fue una parte, sí. Pero no es difícil armar las cosas para mí, dijo. Las túnicas que llevaba eran de Akatsuki, ¿no es así? Tiene sentido que un grupo así envíe a alguien tan poderoso como él para tratar de capturarte. Lo curioso es cómo se acercó tanto sin que tú lo supieras. No soy tan denso como para creer que a estas alturas no estés al tanto de la mayor parte de lo que sucede en Suna.
especialmente con la seriedad con la que te tomas la seguridad de Tayuya. Si quieres insinuar que sabía que él estaba en Suna antes de que se revelara, entonces sí, estarías en lo cierto, admitió Naruto. Sentí su presencia el día de tu sellamiento. Estaba teniendo cuidado de permanecer en las afueras de mi rango sensorial, pero era consciente de que yo sabía que estaba aquí. Esperaba que estuviera realizando un simple chequeo para poner al día a su líder sobre mi condición o algo así. Parece que quería un poco más. ¿Y permitiste que eso sucediera sin decírmelo? Dijo Temari en tono acusador. Naruto se encogió de hombros. ¿Había algo que alguno de tus shinobi pudiera haber hecho?, preguntó. Itachi no es solo un pícaro, Temari. El hecho de que yo pudiera sentirlo significaba que quería que lo vieran. Si quisiera matar a alguien en este pueblo, incluso a ti, no habría casi nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. Solo puedo pensar en un puñado de personas que se habrían mantenido firmes contra él y ni una sola de ellas está en este pueblo. Entonces, ¿me estás diciendo que ni siquiera tú puedes enfrentarte a Itachi?, preguntó. Eso no es muy reconfortante, ¿sabes? Estoy en una desventaja particular cuando se trata de Itachi, pero ese es un tema para una fecha posterior, dijo. No tienes que preocuparte por él tú mismo. Los Akatsuki son arrogantes, enviarían a alguien de rango mucho más bajo para tratar de capturarte, especialmente teniendo en cuenta lo nuevo que eres como Jinchuriki. Úsalo a tu favor en caso de que intenten algo. Temari permaneció callado por un corto tiempo, procesando lo que estaba diciendo y aceptando todo. A medida que el silencio se prolongaba, observó cómo Naruto se volvía cada vez más inquieto, su mente claramente se retraía hacia sus preocupaciones sobre Tayuya. ¿Cómo está? Naruto suspiró. Físicamente está bien, dijo. Pero todavía no se ha despertado. Ni siquiera una señal de hacerlo. Hasta que lo haga, no se sabe cuánto daño hizo Itachi o por qué la hizo pasar. Es una chica fuerte. Estoy seguro de que saldrá de eso, dijo Temari. Pero de cualquier manera, no es razón para que te estreses hasta el punto de la estupidez. Estas cosas suceden en nuestra profesión, al menos deberías tratar de componerte. No es eso, dijo Naruto, respirando hondo. Es el Tsukuyomi. ¿Y eso es? La técnica que Itachi usó con Tayuya, comenzó. Es una técnica de genjutsu muy avanzada que solo está disponible para los Uchiha. Incluso entre el clan era especialmente raro. Tal como están las cosas, Itachi podría ser la única persona capaz de hacerlo nunca más. Dudo un poco que Sasuke tenga la destreza para llevarlo a cabo, pero el hecho es que es una técnica que puede eliminar prácticamente a cualquiera si se usa de manera efectiva. Una vez que se afianza, no hay contraataque, no hay forma de evitar o superar los efectos. Es posiblemente el genjutsu más poderoso conocido en el mundo shinobi. Y Tayuya lo tomó de frente, por quién sabe cuánto tiempo, pero sigue siendo solo un genjutsu, razonó Temari. La propia Tayuya es usuaria de genjutsu, ¿verdad? Naruto negó con la cabeza. No es lo mismo. El Sharingan complica las cosas mucho más de lo que nadie se da cuenta. No es solo un genjutsu, es una invasión directa de tu mente, de todo lo que conoces y temes. Itachi lo usa como un cirujano, para descomponerte cuidadosa y metódicamente o cortar lo que necesita. Tayuya ni siquiera se ha recuperado del todo de todo lo que ha pasado, su mente sigue siendo vulnerable. El Tsukuyomi podría haber sido la gota que colmó el vaso. No se sabe cómo será, incluso si sale del coma. Dejó la copa y apoyó la cara entre las manos. Y todo es culpa mía. La arrastré a esta posición. La puse en el punto de mira de la gente que la utilizaría para llegar a mí. Temari bebió lo que quedaba en su taza antes de dejarla y caminar alrededor de su escritorio para arrodillarse frente al Uzumaki. Apartando suavemente sus manos, ella ahuecó su rostro entre los suyos y lo miró profundamente a los ojos. El frío filo calculador ya no estaba allí. En su lugar había una tristeza oscura y retorcida, del tipo que había estado creciendo dentro de él durante años, descontrolada y mal controlada. La misma mirada que solía ver en Gaara antes de que perdiera la cabeza. Casi había olvidado que Naruto había vivido toda su vida sufriendo bajo una carga más pesada de lo que la mayoría podía comprender. Había parecido tan fuerte, tan poderoso y tan seguro de sí mismo que no parecía posible que algo tan trivial pudiera derribarlo. Era difícil de ver.
ver a alguien tan fuerte permitirse ser tan débil. Y, sin embargo, la hizo relajarse en su presencia más de lo que lo había hecho antes. Parecía que, después de todo, era humano. Ha pasado mucho tiempo desde que tuviste que cuidar a alguien, dijo en voz baja, manteniendo su mirada inquebrantable que hizo que a Naruto se le erizaran los pelos. No tuvo que decir nada en respuesta. Estaba aprendiendo todo lo que necesitaba con solo observarlo, con escuchar su existencia. No es tu culpa, Naruto. Así son las cosas. Suceden cosas malas, y la mayoría de las veces no hay nada que puedas haber hecho para cambiarlo. Pero Naruto no tuvo la oportunidad de decir nada antes de que sus labios se cruzaran con los rubios. No fue un beso intenso, ni uno lleno de verdadera pasión, pero por un breve momento no pudo evitar fundirse en él. Terminó casi tan súbitamente como había empezado, y una vez más se encontró mirando fijamente los claros ojos verde azulado de Temari. ¿Para qué era eso? Temari sonrió. Para que te calles, dijo ella, ganándose un ceño fruncido poco impresionado de su parte antes de darle otro rápido beso en los labios. Pero también porque quise. Está bien, dijo la rubia en voz baja. No tiene por qué significar nada. Solo quería expresar mi gratitud de alguna manera. Ayudarte a distraerte por un momento fue solo una ventaja. Naruto trató de decir algo, pero su boca simplemente no podía seguir el ritmo de los pensamientos que pasaban por su cabeza más rápido que el Iraizin. Lo siento. Nunca antes había estado en esta situación. Temari le guiñó un ojo juguetón. Apuesto, dijo ella. No todos los días alguien puede besar a un Kage. Tal vez debería volver al hotel, dijo Naruto nervioso, sin estar del todo seguro de cómo manejarse en ese momento. Te llevaré de vuelta, dijo Temari felizmente, poniéndose de pie de un salto y levantando a Naruto de su silla mientras ella se iba. Lo que sea para salir de todo este papeleo. Naruto no tenía otra opción en el asunto y una vez que el rubio tomó su mano no hubo escapatoria. Sin quejarse, se unió a ella en el tranquilo camino de regreso, ambos disfrutando de la silenciosa compañía del otro. A medida que avanzaban por las calles, se encontraron con muchas miradas diferentes de los aldeanos. Muchos eran simplemente expresiones de respeto mientras se inclinaban ante su Kage, pero otros eran miradas más curiosas y susurros silenciosos de especulación. Después de todo, él y Temari ya eran el tema de algunos rumores extraviados, y el hecho de que caminaran por las calles tomados de la mano definitivamente avivaría aún más el fuego de dichos rumores. A pesar de este hecho, Temari no mostró absolutamente ningún signo de soltar su mano. La sonrisa en su rostro parecía ser contagiosa para todos los que la rodeaban y, si no hubiera estado tan cansado, incluso podría haberse visto afectado. Para cuando llegaron al hotel, Naruto estaba sintiendo realmente el alcance total de su agotamiento, tanto que solo la imagen mental del sofá le estaba dando sueño. Llegaron a la puerta y Temari no perdió el tiempo y arrastró a Naruto detrás, solo para detenerse de repente y agitar su mano libre hacia la sala de estar. Esto debería ser mucho mejor para que duermas más, dijo alegremente. Naruto parpadeó un par de veces y se frotó los ojos para medirlo más. En el centro de la sala de estar, donde una vez descansó el salón, ahora había una gran cama recién hecha. ¿Qué demonios? Hice que mi Ambu configurara esto mientras estabas conmigo en la oficina, dijo con orgullo. Iba a ofrecerme a hacerlo de todos modos, ya sabes, porque estabas muy firme en no compartir la cama con Tayuya, pero luego todo se vino abajo y me desvié. Más vale tarde que nunca, supongo, no tenías por qué hacerlo. Temari se burló. Lo sé muy bien, gracias, dijo. Pero tampoco tenías que hacer mucho del bien que has hecho, así que ni siquiera empieces con esa mierda. Ahora vamos, es hora de que duermas un poco. Dicho esto, lo arrastró hasta la cama y lo empujó sobre ella antes de cerrar todas las cortinas de la habitación mientras él se preparaba para dormir. Todavía era temprano en el día y no esperaba que él durmiera con el pleno sol del desierto brillando a través del lugar. Solo esperaba que estuviera lo suficientemente fresco como para que él descansara decentemente. Sabía por experiencia que tratar de dormir en el desierto durante el día era una tarea dolorosa y difícil sin los preparativos adecuados. Una vez que finalmente estuvo contenta con lo oscuro que estaba en la habitación, volvió su atención a Naruto solo para encontrarlo sin camisa y sentado en la cama en una especie de aturdimiento medio dormido.
Ignorando el ligero rubor en sus mejillas, se acercó a él. ¿Vas a dormir ahora, verdad? ¿O tengo que mandar a buscar a una enfermera con un tranquilizante?, preguntó. Naruto levantó las manos en señal de derrota. Dormiré, dijo rápidamente. ¿Lo prometo? Sí, sí, lo que quieras. Lo que sea que quiera, ¿eh? Preguntó Temari con una sonrisa, apenas dándole a Naruto la oportunidad de darse cuenta de su error antes de que una vez más presionara sus labios contra los suyos. Este tiempo fue más contundente que el anterior, progresando rápidamente a una sesión de besos más acalorada de lo que ninguno de los dos estaba preparado, pero ninguno estaba dispuesto a detenerse. Incluso cuando Temari se subió a la cama y se sentó a horcajadas sobre él, empujándolo hacia atrás sobre el suave colchón, todo lo que Naruto pudo hacer fue fundirse en el beso aparentemente interminable y ceder a su voluntad. Continuaron durante unos minutos, ambos aprovechando al máximo el momento mientras las cosas continuaban calentándose cada vez más hasta que inevitablemente se separaron. Mientras que el pobre Uzumaki estaba a la vez sorprendido y aturdido, Temari se limitó a mirarlo con aire de suficiencia, con una sonrisa demasiado contenta en su rostro, incluso a pesar del ahora intenso rubor que iluminaba su rostro. Supongo que será mejor que alguien se quede por ahí para asegurarse de que duermas bien, ¿no? ¿A esto le llamas dormir?, preguntó Naruto descaradamente. Temari sonrió y lentamente se agachó para acostarse junto a Naruto, su cabeza descansando suavemente en su hombro mientras mantenía una pierna sobre él en un punto específicamente vulnerable. A esto lo llamo incentivo para hacer lo que te digan, dijo ella con picardía, abrazándolo un poco más fuerte mientras movía la pierna ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Ahora descansa un poco. Estaré aquí si necesitas algo. Quería objetar su estado actual, realmente lo hizo. No había forma de que estuviera bien. Pero no pudo. Su suave aliento en su cuello era como una canción de cuna silenciosa, ya que el calor de su cuerpo en el suyo ayudaba a que se durmiera. Al poco tiempo, simplemente se entregó a todo mientras tenía el beso, envolviendo sus brazos alrededor de la rubia y permitiendo que el sueño lo consumiera. Temari no se quedó atrás, encontrando su posición enredada igual de cómoda y relajante. Además, nadie se arriesgaría a entrometerse en la habitación de Naruto, e incluso si lo hicieran, ninguno tendría las agallas para despertar a ninguno de ellos. Fue el escape perfecto de sus responsabilidades y papeleo. Solo esperaba que Tayuya no eligiera ahora de todos los tiempos despertar e interrumpir algo bueno.